Te invito que con la Biblia en su mano podamos levantar esta oración a Dios. Amén. Tome su Biblia y ore. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta noche. Necesitados de tu verdad, Señor. Necesitados de tu palabra de vida, Señor. Háblanos, bendito Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Guíame con tu presencia, Señor, con tu santa unción, bendito Señor, para dirigir tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, conforme al deseo de tu corazón, Señor. Queremos, Señor, que se añada sabiduría en nuestro corazón, entendimiento, ciencia, bendito Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos, bendito Señor, que tu palabra es como fuego, Señor, que arde en nuestro corazón y como martillo que parte la roca en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, que separados de tu palabra nada podemos hacer, bendito Señor. Declaramos, bendito Señor, que tu palabra es nuestra necesidad, bendito Señor. Es nuestra luz, bendito Señor, para alumbrar las tinieblas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, que es tu presencia quien abre los ojos de nuestro entendimiento para recibir tu palabra con mansedumbre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Le invito por favor a que miremos el texto de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 21, por favor. Desde el 16, desde el 16 no, miremoslo desde el 20, ¿cierto? 20, 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el versículo 23 lo podemos declarar juntos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. ¿Hace parte usted de esos adoradores? Amén. Cuando se estaba refiriendo el Señor Jesús a ese monte, ¿saben con quién estaba hablando? Con la mujer samaritana, ¿cierto? Ese monte tenía que ver con Samaria. Y Jesús mencionó dos lugares, Samaria y Jerusalén. ¿Qué es Samaria? Samaria era la capital de Israel, el reino del norte, que para las personas de pronto que no han escuchado, hubo un tiempo, Israel tuvo un periodo que fue el periodo del Reino Unido, que fue cuando las 12 tribus de Israel estuvieron unidas. En ese periodo en esa época estuvo Saúl como rey, estuvo el rey David como rey y estuvo Salomón como rey. Salomón permitió la idolatría en medio del pueblo del Señor, se desvió su corazón a causa de las mujeres, fue influenciado por 4 tipos de espíritu y hubo una división, ¿sí? Y desde ahí para adelante Israel vivió dividida por tribus del norte y tribus del sur. Las personas que están llevando el discipulado con el pastor Juan Daniel creo que ya saben muy bien esa historia de las tribus del norte, que eran 10, y de las tribus del sur, que eran 2, Benjamín y Judá. El primer rey que estuvo en Samaria fue el rey Jeroboam, ¿sí? Cuando se dividió el reino de Israel, quedó en las tribus del norte, quedó el rey Jeroboam, y en las tribus del sur quedó el rey Roboam. De ahí para adelante pasaron muchos otros reyes. Por las tribus del norte fueron 20, por las tribus del sur fueron otros 20. Pero pasó algo muy particular y fue que Jeroboam, como en Israel el templo estaba en Jerusalén, las tribus del norte no adoraban en Jerusalén. Y Jeroboam tuvo temor. Y al tener temor decidió no permitir a esas tribus ir a Jerusalén, al templo del Señor o al tabernáculo, que era donde se adoraba al Señor. Y él cometió un grave error, ¿sí? Un grave error. ¿Cuál fue?
él hizo becerros para que Israel adorara. Y les dijo, tengan aquí sus dioses, los que los sacaron de Egipto. ¿Se recuerda esa historia? En el desierto, cuando Israel hizo 2 becerros. Entonces hizo pecar a Israel con la idolatría, ¿sí? Y de ahí para adelante ningún otro rey, pasaron 20 reyes, y ningún otro rey pudo sacar al pueblo de Israel, esas 10 tribus del norte, de la idolatría. Roboam permitió idolatría, pero existieron muchos reyes en Judá, como Ezequías, Josías, el rey Asa, si no estoy mal. Fueron personas que Dios los utilizó para erradicar mucha idolatría de Judá y que caminaron conforme a la voluntad de Dios. Entonces esta mujer que estaba hablando con Jesús, esta mujer samaritana, venía de toda esta influencia de idolatría. Para ese momento Samaria representaba idolatría. La idolatría que tiene que ver con las obras de las manos. Muchas veces podemos caer en ese tipo de idolatría. Idolatrar las obras de nuestras manos y llamarles dioses. Podemos idolatrar personas, podemos idolatrar cosas. E Israel estuvo lleno de idolatría. Estas tribus del norte estuvieron llenas de idolatría y ningún rey pudo sacar a Israel de esa idolatría. Muchos de ellos fueron valientes como Jehú. Jehú mató a Jezabel, una mujer muy mala, que influenció a su esposo Acab a pecar a que Israel pecara. Y Jehú la destruyó y destruyó toda esa parte sacerdotal impía. Pero con todo eso, Jehú no caminó correctamente delante de Dios, porque continuó con la misma idolatría que Jeroboam había activado en el pueblo de Israel. Entonces, teniendo esta historia, tenemos un poquito más de claridad en torno al contexto de la mujer samaritana. Ellos peleaban constantemente con el reino del sur o con Judá, por saber quién adoraba, en qué lugar, en dónde. Pero vemos que Jesús está en medio de Jerusalén y está en medio de Samaria, ¿sí? Está en el centro, ¿sí? A un lado está Jerusalén y al otro lado está Samaria. ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén significa ciudad de paz. Antes de llamarse Jerusalén se llamaba Salem, que significa paz. Pero cuando David conquistó Salem, le puso Jerusalén. Y Salomón, su hijo, construyó por primera vez el templo. Entonces era el lugar donde estaba el templo del Señor. ¿Todos claros con esa parte? Y Jesús le está diciendo, ni en el templo ni en Samaria lugar de idolatría se adorará al Padre. Dice, viene la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Sí? Amén. Vayamos a Génesis 12:8, por favor. Génesis 12:8. Dígale al hermanito que tiene al lado, altar. Altar, usted es un altar. Ya le voy a dar la claridad por qué es un altar. Dígale al hermanito que tiene al lado, usted es un templo. Génesis 12:8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel o Betel y plantó su tienda, dice, teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Declaremos esto, altar a Jehová. Amén. E invocó el nombre de Jehová. ¿Para qué es el altar a Jehová? Para invocar el nombre del Señor. ¿Qué hizo Abraham? En medio de Betel y de Ahí, ¿sí?
Estuvo en el medio, ¿no? Al oriente estaba, al occidente Betel y al oriente estaba ahí. Y él en el centro de esas dos ciudades levantó ¿qué? Altar, ¿sí? Lo mismo Jesús. Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana, ni en Samaria ni en Jerusalén. Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Amén. ¿Qué significa altar? Altar significa lugar de sacrificio. ¿Qué significa ahí o ahí? Significa montón de ruinas. También ahí representa el lugar donde Acán, no sé si ustedes recuerdan esa historia, que cuando Josué venían de Jericó, estaban conquistando la tierra prometida en Canaán, habían vencido Jericó, habían llevado un botín, iban a vencer, iban a pelear contra el pueblo de ahí, y cuando iban a pelear con ellos, como eran pocos en el pueblo de ahí, Israel eran muchos, eran más de 2 millones. Entonces solo mandaron como 3,000 hombres de guerra, pero resulta que los hombres de ahí los destruyeron. Dice que murieron como 36 hombres y se devolvieron corriendo. Y Josué se puso a llorar y a clamar al Señor: Señor, ¿por qué nos venció el enemigo? ¿Por qué fuimos destruidos? Y Dios le dijo a Josué: levántese, mijo. Ustedes no han podido pelear contra sus enemigos porque hay pecado en medio del pueblo, hay anatema. Y resulta que Acán se había llevado de Jericó un manto babilónico y el oro que tenía que ser ofrendado para el altar del Señor. Y ese manto babilónico representaba toda esa idolatría, toda esa cobertura llena de idolatría, de vanidad. Y también robar cosas que le pertenecían al Señor. Y eso estaba causando que existiera un anatema en medio del pueblo y no permitía que avanzara el pueblo. Por eso muchas veces cuando tú estás clamando al Señor por cosas que no están avanzando en tu vida, revisa qué anatema hay en tu corazón. Amén. Recuerden, somos templo y somos altar. Amén. ¿Qué cosas estoy tomando que le pertenecen a Dios? ¿En qué cosas me estoy refugiando y me estoy cubriendo que pueden representar ese manto babilónico? Amén. Abraham fue un hombre caracterizado por ser un hombre de altar. Donde caminaba Abraham hacía altar. Abraham creció en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos por excelencia era un lugar de Mesopotamia que tenía mucha idolatría. La tradición judía habla de que el papá de Abraham, su trabajo o su empresa era fabricar ídolos. Y Dios sacó a Abraham de toda esa idolatría. Por eso Dios le dijo: vete de tu casa, vete de tu parentela al lugar que yo te voy a señalar. Abraham por eso estuvo en medio. De ahí el lugar de idolatría, el montón de ruinas y Betel. ¿Qué significa Betel? Se llama luz, se llamó luz este lugar. En Betel fue donde Dios se reveló a Jacob. No sé si ustedes recuerdan el sueño que tuvo Jacob, que vio unas escaleras que ángeles descendían, subían, y al final de las escaleras en el cielo estaba Dios sentado en su trono, y él dijo: estoy aterrado verdaderamente, este es lugar y casa de Dios. Entonces el primer nombre que tuvo Betel fue luz, pero después de Jacob se empezó a llamar casa de Dios. Y lo mismo, Abraham estaba en el centro de ese lugar donde a un lado estaba el lugar de ruina y de idolatría, y al otro lado estaba la casa del Señor. Y en medio de eso, de esas dos cosas, levantó ¿qué? Altar. Sacrificó a Dios. Levantó un sacrificio al Señor. Amén. ¿Todos claros hasta ahí? Amén. Miremos, bueno, dijimos que altar significa sacrificio. En el tabernáculo
existían dos tipos de altares, perdón. Estaba el altar del holocausto y el altar del incienso, ¿sí? El tabernáculo o el templo del Señor estaban divididos en tres secciones. Estaba en el patio, ¿cierto? O los atrios, que era donde estaba el altar del holocausto, donde se quemaban las ofrendas de animales. Y después de que se pasaban al otro lugar, estaban los patios o los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Los atrios representaban el lugar del holocausto. En el lugar santísimo estaba el altar del incienso. Y en el lugar santo, perdón, estaba el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era donde la presencia de Dios se revelaba para hablar al sumo sacerdote. Amén. Recordemos, somos templo, somos altar. Amén. Espiritualmente tenemos atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí? Espiritualmente el hombre y el cristiano tiene que relacionarse con Dios de esa forma. No existe otra manera, porque Moisés diseñó ese tabernáculo conforme al modelo que está en los cielos. Amén. Y eso estaba tipificando la vida del creyente. ¿Sí? Recuerde, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Amén. Nosotros igualmente somos templo. ¿Cuáles nuestros atrios? ¿Cuál es el lugar de holocausto? Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Le puede decir eso a su hermano? Le ruego por las misericordias del Señor, ¿sí? Que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Amén. ¿Cómo debemos de presentar nuestros cuerpos? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Nuestro sacrificio tiene que ser vivo, pero también tiene que ser santo. No solo tiene que ser santo, sino agradable al Señor. Amén. Ese es un culto racional. Amén. En Éxodo capítulo 30, y pues se lo voy a mencionar nomás, habla acerca de la labor que tenía el sacerdote con el altar del incienso. Con los hermanos de intercesión estuvimos hablando de eso. En Apocalipsis 5:8 habla acerca de que nuestras oraciones son incienso en los cielos. Amén. Y la responsabilidad que tenía el sacerdote para ofrecer incienso era ofrecerlo todos los días. Miremoslo mejor, Éxodo capítulo 30, para que tengamos esa claridad. Dice, altar de qué? Del incienso, titula ahí, ¿no? Altar del incienso. Y dice el versículo 8, y cuando Aarón encienda las lámparas, versículo 7, perdón. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Cuándo se tenía que quemar el incienso? En la mañana y en la noche. ¿Cuándo se tiene que meditar en la palabra? Es una necesidad. Dice el Apocalipsis, dice que somos reyes y sacerdotes. Como reyes y sacerdotes necesitamos, como reyes, entender la legislación del Dios Todopoderoso. Y como sacerdotes necesitamos entender nuestro oficio como sacerdotes. Amén. Y Dios le dio medidas específicas al pueblo de Israel para presentar ese incienso. Les dijo, tiene que ser
tanto poquito de esto, tanto poquito de lo otro, tanto gramito de esto. Ay, si me alteran ese incienso. Ay, si lo están copiando. No lo copien. Amén. No podemos alterar el incienso. En el desierto también existieron hombres que ofrecieron ofrendas de holocausto que Dios no les pidió y fueron quemados y murieron al levantar un fuego extraño que Dios no había pedido. Amén. Debemos de cuidar el templo y debemos de cuidar el altar. Amén. Recuerde eso, templo, altar, templo, altar. El templo es superior al oro del templo, el altar es superior a la ofrenda. Tengo que cuidarme en mi altar y tengo que cuidarme como templo para que habite el Espíritu Santo de Dios. Primera a los Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Recordemos que el templo es santo. ¿Y cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Como un sacrificio vivo, ¿cierto? Santo, agradable al Señor. Amén. Es santo como tal, pero se necesita agradar al Señor. Amén. ¿Y cómo agradamos al Señor? Caminando en su palabra. Ninguno de nosotros vamos a poder llegar al lugar santísimo, que es el lugar de la presencia de Dios, sin antes vivir el atrio del sacrificio. Y como vivamos el atrio del sacrificio, sacrificando nuestras vidas en comunión con Dios, todo aquello que Dios demande de nuestras vidas, de ahí depende que nosotros podamos elevar una ofrenda de incienso correcta delante de Dios. Amén. Recuerden, atrios, lugar de holocausto, altar del incienso, lugar santísimo. Si yo sacrifico correctamente y levanto un altar de sacrificio correcto a Dios, un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, voy a poder entrar al lugar santo, que es donde puedo presentar mis oraciones al Señor de día y de noche, para poder acceder correctamente a su presencia, que es el lugar santísimo. Amén. Amén. Usted es rey y usted es sacerdote. Recuerde que Cristo estaba en medio de Samaria y de Jerusalén. Abraham estaba en medio de ahí y de Betel. Usted afuera está. Acá está su iglesia y acá está el mundo. Amén. ¿Qué decisiones va a tomar como altar? ¿Qué decisiones va a tomar como templo? Porque no es tan trascendental la iglesia o el mundo. Lo que es trascendental es lo que usted viva en medio de esas dos cosas, como templo y como altar del Señor. Amén. Porque la hora es y ahora viene, cuando ni es en este lugar ni en otro lugar, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Juan 14:23 dice, el que me ama guarda mi palabra. Dice, y el que guarda mi palabra, mi Padre y yo haremos morada con él. Nuevamente habla de templo. Dice, aquel que está obedeciendo a mi palabra va a ser alguien que va a permitir que mi Padre y yo vayamos y podamos hacer morada con él. Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que no se le acerque a alguien y le diga, ¿no sabéis? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? No contamines tu altar, no contamines tu templo. De ahí depende que los sacrificios que levantes sean agradables al Señor. De ahí depende que las oraciones que levanten no sean oraciones extrañas a Dios. De ahí depende que tú puedas tener una comunión correcta con Cristo Jesús. Amén. De ahí depende, como nosotros entendamos el ser reyes y sacerdotes y cuidar nuestro altar y nuestro templo, depende
¿cómo vamos a servir arriba en los cielos? Porque arriba en los cielos hay tabernáculo. Y hay un texto en Apocalipsis que dice que los hombres que están con vestiduras blancas, que es la iglesia del Señor, lavados por la sangre del Cordero, estarán delante del Señor ofreciendo incienso de día y de noche. Amén. En este lugar, en esta tierra, nos ejercitamos para desarrollar nuestro verdadero servicio delante de Dios en los cielos. Porque somos peregrinos en esta tierra. Amén. No pertenecemos a este lugar. Vivimos en este lugar para desarrollar el propósito y la voluntad de Dios, para establecer el reino de los cielos, para vivir conforme a los propósitos y la voluntad de Dios. Hago una pregunta: ¿Abraham era un hombre bendecido por Dios? Amén, muy bendecido, pero él nunca mezcló. Ahí no lo mezcló en su vida, ni tampoco vivió una relación con Dios solo en el templo o en la casa del Señor. Él era el mismo en medio del mundo y en medio de su iglesia, era el mismo delante de Dios. Y es eso lo que Dios pide para nuestros corazones: ser el mismo. Que las mismas manos que levantemos en este lugar sean las mismas manos que levantemos cuando estemos a solas delante del Señor. Sean las mismas manos cuando estemos delante de las personas. Sean grandes, sean pequeños, sea cualquier persona, que siempre haya un altar móvil. Usted es un altar móvil, usted es un templo móvil, usted es un tabernáculo del Señor. Amén. Espiritualmente es como Dios lo ve. Amén. Aquí nos congregamos, amén, como iglesia para recibir la palabra y adorar juntos, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y recibimos la palabra del Señor. Pero cada uno de nosotros somos altares del Señor. Cada uno de nosotros somos templo de Dios y necesitamos desarrollar el sacerdocio como Dios lo demanda. Amén. Nuestro sacerdocio. Tengo que cuidar el altar de mi corazón. Amén. Pero también existieron momentos en Israel cuando mataron profetas en medio del templo, de los atrios y del altar del Señor. Hubo un momento en Israel cuando el pueblo de Israel cayó la voz del Espíritu Santo de Dios y lo mataron en medio del templo y en medio de su corazón. Nosotros no vamos a hacer así, amén. ¿Dónde dice ese texto? Miremoslo en Segunda de Crónicas 24. Capítulo 20, versículo 22. Perdón, capítulo 24, versículo 20 y 22. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada. ¿Quién era Joiada? Joiada, usted puede leer en su casa esa historia del rey Joás. El rey Joás empezó su reinado a los 7 años y como era niño hubo un sacerdote que se llamaba Joiada, quien le instruyó y le enseñó todo lo que el Señor quería que Joás hiciera. Y cuando estuvo Joás gobernando Judá, mientras estuvo Joiada instruyéndole y guiándole, dice la palabra de Dios que el Señor le respaldó en todo. Pero murió Joiada y Joás se desvió de los caminos del Señor. Es necesario la instrucción, amén. En la palabra del Señor hay cosas que nosotros no entendemos de la palabra de Dios y necesitamos autoridades que nos puedan guiar a esa palabra. Cuando nosotros somos niños espirituales y estamos desarrollando una vida en esta tierra delante de Dios, Dios siempre coloca sacerdotes como Joiada para enseñarnos y decirnos: mira, es esto, lo que la palabra del Señor quiere hablar a tu corazón es esto, tienes que vivir de esta forma. Y a la medida que caminamos en esa instrucción de parte del Señor, nuestra vida es prosperada en Dios, nuestra alma es prosperada, amén. Pero murió el profeta, murió el sumo sacerdote Joiada y quedó su hijo Zacarías, que es el nombre que estoy leyendo acá. Zacarías era un profeta y dice que como se apartaron, leamos desde el versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y
ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Y dice el versículo 18, y desampararon la casa de Dios, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Versículo 19, y él les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos ¿qué? No los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él. Declara esto conmigo: conspiración. ¿Sí? Hicieron conspiración contra el sacerdote. ¿Y qué sucedió? Y por mandato del rey, imagínate hasta dónde llegó el desvío del corazón de Joás, que por mandato de él mató a Zacarías. Por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Pero el Señor Jesucristo habló de este profeta. Ese texto está en Lucas 11. Nos estamos moviendo por todos los lados de la palabra. Amén. Qué bueno es estudiar la palabra del Señor. Amén. Jesús que habló acerca de Zacarías, Lucas capítulo 11 versículo 51. Dice acá: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. El Señor Jesús nos da un entendimiento mayor. ¿Dónde murió Zacarías? Entre la entrada y el altar murió Zacarías. ¿Sí? Dice, entre el altar y el templo. Jesús estaba entre Jerusalén y Samaria. Abraham estaba entre Betel y ahí. Ahora mataron al profeta Zacarías entre el altar y el templo. No apague la voz del Espíritu Santo de Dios que habla entre su cuerpo, que es el templo, y su corazón, que es el altar. Las cosas que Dios le está diciendo: hijito, hijita, cambia esto. Estás contaminando tu altar, te estás guiando, estás siendo llevado por la idolatría, has abandonado mis caminos. No mates esa voz que Dios le habla a través de la palabra, a través de las personas que le están instruyendo, a través de los pastores, de hermanos que le están aconsejando. No apague esa voz, no mate esa voz, hermano. No conspire para callar esa voz. Amén. Si usted diga: no, no me parece, es esto, lo otro. No, reciba con mansedumbre la palabra implantada que el Señor le está llevando. Si esa palabra que le están diciendo lo quiere llevar a algo inmoral, no lo permita, rechácelo y échelo fuera. Pero si es algo que lo está llevando a intimar con el Señor, a creer más en Dios, a levantar un verdadero sacrificio al Señor, a tener una vida de oración correcta a Dios y a tener una comunión con el Santo Espíritu de Dios, reciba esa palabra. No mate las palabras entre el templo y el altar del Señor. Usted es templo y usted es altar del Señor. Amén. Como el pueblo del Señor podríamos conspirar para acabar palabras que el Señor pueda entregar a nuestras vidas y a nuestros corazones para quitar todo tipo de idolatría, todo tipo de hábitos que nos alejan de la presencia del Señor, que no nos permiten agradar su corazón. Amén. Hasta en los hogares se puede vivir una conspiración. Usted tratando de hablar una palabra, usted tratando de instruir a alguien, y su familia conspira para decirle: ay, mijo, no lo queremos escuchar, ya. Y apagan esa voz, apagan esa palabra. En su trabajo pueden apagar esa palabra. Pero usted va a ser como el profeta Isaías, que dijo: por amor al Señor no callaré, no dejaré de hablar hasta que vea la salvación del Señor encendida como una antorcha, hasta ver la justicia del Señor que resplandezca. Amén. Usted va a ser
como el profeta Jeremías que dice, cuando me quedé callado no pude quedarme callado. Hubo un fuego en mi corazón y en mi interior que no me dejó quedarme callado y tuve que seguir hablando, seguir declarando las palabras del Señor, seguir insistiendo en torno a la vida que le agrada al Señor. Amén. Recuerde, entre el templo y el altar. Vamos a ver Dios cómo quiere que viva sus hijos. ¿Cómo quieren que traten su templo y cómo quieren que traten su altar? De pronto hay un hijo del Señor, algún templo o algún altar en este lugar que necesita purificar su altar, limpiar su altar. Joel el capítulo 2, Joel el capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12 dice, por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no nuestros vestidos. El Señor está diciendo, no necesito que utilicen el oro del templo. No necesito que tengan manifestaciones externas. Yo necesito que tengan transformaciones internas en sus corazones. Amén. Yo necesito que ustedes, si tienen que tumbar ese altar en sus corazones, lo tumben y vuelvan a construirlo en el Señor. Con ayuno, con lloro, con lamento. Dice, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es, ¿qué es? ¿Qué es la bendición del Señor? Ofrenda y libación para vuestro Dios. ¿Qué es bendición para nosotros como el pueblo de Dios? Que el Señor nos permita tener ofrenda y libación, incienso para Él. ¿En qué versículo vamos? 15. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Versículo 17, ¿cómo dice? Entre la entrada y ¿qué? Y el altar, nuevamente. Entre la entrada y el altar, ¿qué se tiene que hacer? Lloren los sacerdotes de Jehová. ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Amén. Entre la entrada del templo y el altar, lloren los sacerdotes del Señor. Ministros de Jehová, digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. De pronto usted dice, yo apenas conozco del Señor, apenas lo recibí hace una semana, apenas llevo 6 meses en la iglesia, yo no conozco muchas cosas del Señor. Déjeme decirle, mi amado hermano, que Samuel, siendo niño, dice la palabra del Señor, que él ministraba la presencia del Señor. Tal vez con su poca experiencia en las cosas del Señor, usted tiene todo el potencial para ministrar el corazón de Dios, con sus sacrificios y con su incienso, como olor grato al Señor. Amén. O un recién convertido es puro holocausto, es puro incienso. Amén. Ora y sacrifica, esto tengo que cortarlo, esto tengo que dejarlo, esto no le agrada al Señor, esto no es, por acá sí es. Sacrifica holocausto y levanta incienso en la mañana, quiere orar, en la noche quiere orar, se despierta a la medianoche a orar. Amén. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo envío ¿qué? Pan.
¿qué más? Mosto, aceite. Seré saciado de ello y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Amén. ¿Y cuál es el pan de los hijos? ¿Cuál es el pan de los hijos? La palabra del Señor me enseña que hubo una mujer que clamaba al Señor y el Señor dijo, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Era una mujer que no era de Israel. Y ella dijo, bueno, no me des el pan, dame las migajas. Y una sola migaja fue suficiente para traer liberación de un demonio a la hija de ella. Si una migaja trae liberación de un demonio, ¿cuánto puede traer el pan del Señor para sus hijos? Amén. Y Jesucristo nos enseñó, danos Dios el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es una petición en medio de la oración. Ese pan representa entender la voluntad de Dios. Ese pan representa la palabra del Señor. Ese pan representa vivir para Cristo. Ese pan representa poder ver las respuestas de Dios. Los milagros, la libertad en medio de la familia, la libertad en medio de la vida personal, el rompimiento de toda atadura, de toda cadena. Y dice que cuando los sacerdotes están arrepentidos, Dios enviará pan, mosto, aceite. ¿Qué quiere decir el mosto? Alegría. Dice la palabra del Señor que Él cambia el espíritu angustiado y trae manto de alegría. Y ese texto sigue diciendo de que cuando hay un manto de alegría se va a poder restaurar las ruinas antiguas. Una persona que está triste no es capaz de restaurar ruinas antiguas. No tiene fuerza para poder restaurar cosas que se hayan destruido. Pero cuando llega el manto de alegría, el mosto del Señor y el aceite que es el Espíritu Santo de Dios, amén, seréis saciado de ellos, porque Dios no es escaso, amén. Dios no es escaso. Dios lo que entrega lo da en abundancia. Dice, seréis saciados. Por eso la palabra del Señor dice, renueven su entendimiento para comprobar lo que es bueno, agradable del Señor, su voluntad. Una persona que ve la voluntad de Dios como algo imperfecto, como algo desagradable, es porque es una persona que no se ha renovado en su entendimiento. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 lo leímos ahorita. El sacrificio vivo, santo y agradable del Señor. Pero el versículo 2 dice, renovando, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que podáis comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Sin renovación no hay comprobación, amén. Si no hay renovación, no hay comprobación. Si no hay renovación en nuestro altar y en nuestro templo, no vamos a comprobar cuán agradable es poder sacrificar para Él, cuán agradable es poder levantar incienso en la mañana y en la noche. Nos llegarán esos pensamientos de, eso es exagerado. Daniel, uno de los hombres más importantes que existía sobre Israel y sobre Babilonia, un hombre que era gobernador de provincias, un hombre que tenía muchas ocupaciones, era un hombre que tenía una vida devocional con Dios muy activa. Amén. Mañana, tarde y noche buscaba al Señor. El rey David, un rey, imagínense, como un presidente. Y no solo era presidente, sino que también era guerrero. No solo tenía que administrar el país, sino que tenía que defenderlo. Y hay un salmo que dice, en la mañana, en la tarde y en la noche oraré al Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Recuerden, podemos estar en un lugar donde aquí está el templo, la iglesia, y aquí está el mundo, pero lo que va a trascender es su altar. Amén. Lo que usted va a levantar a su Señor. Cuando el Señor les habló a los sacerdotes de que para ustedes es más importante el oro del templo, para ustedes es más importante la ofrenda del templo y el trono de Dios, ¿eso qué quiere decir? Que el pueblo, los sacerdotes y los fariseos estaban viviendo una intimidad actuada. Estaban viviendo una intimidad solo en el trono que era el templo del Señor, pero no podían vivir una intimidad en los cielos que está en toda la tierra.
Y usted y yo estamos llamados a tener una intimidad en los cielos del Señor, amén. Dice que la tierra, toda la tierra está llena de la gloria del Señor, amén. David decía, ¿a dónde me iré? ¿A dónde huiré, Señor? Donde vaya, tú vas a estar. Aun si tomara la misma oscuridad para esconderme, tú vas a resplandecer en medio de esa oscuridad. No hay lugar. Amén. Recordemos esas palabras de Jesús: el templo, el altar y el cielo. Tenemos que ser una iglesia y tenemos que ser cristianos de templo, altar y cielo. Amén. ¿Puedo declarar esto conmigo? Yo voy a ser un cristiano de templo, de altar y de cielo, en el nombre de Jesús. Amén, ¿lo cree? Así va a ser. El oro no va a ser lo importante. El oro del templo no es lo importante. La ofrenda no es lo importante. Una mujer con dos blancas, pero con un altar limpio, tocó el corazón de Cristo. Amén. No se necesitan grandes expresiones, se necesitan grandes transformaciones. Amén. No busquemos grandes expresiones, no busquemos grandes ofrendas, busquemos grandes transformaciones. Permitamos que Dios habite en nuestro corazón, que su Espíritu habite. Eso es lo que trasciende, amén. Cuando el Espíritu de Dios habita, el oro que pueda existir en el templo, porque Dios puede dar oro, amén, dones, talentos, riqueza, podría entregar muchas otras cosas, dones espirituales, un carácter lleno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Usted puede ser lleno de mucha riqueza de parte del Señor a través de su Espíritu, amén. Esas son las riquezas que tocan el corazón del Señor, amén. Busquemos la llenura del Espíritu, amén. Los frutos del Espíritu, amén, por los dones que el Señor pueda entregar, amén, por los talentos que el Señor pueda entregar, pero que lo más sobrenatural que Dios pueda entregar a nuestra vida sean los frutos de su Santo Espíritu, amén. Que Dios nos convierta en hombres y mujeres que anhelemos sus frutos, amén. Más que los talentos, más que los dones, mejor el fruto, amén. Que Dios nos ayude a eso, a sembrar esa buena semilla. Y si de pronto encontramos en nuestro corazón contaminado nuestro altar del sacrificio, nuestro altar del incienso, dice la palabra del Señor que hay una forma para que Dios nos escuche, según Joel 2, para que Dios envíe y pueda proveer lo que hace falta a nuestro corazón, amén. Porque imagínense un altar y un templo sin pan, un altar y un templo sin ofrenda, sin el recurso que Dios entregue, seco. Imagínese el tabernáculo sin ninguna de las cosas, sin mesa de los panes, sin nada de eso, ¿cierto? Sin el lugar para lavar las manos, el altar de bronce, sin el arca del pacto, un edificio vacío. Y Dios no nos ha llamado a hacer edificios vacíos, amén. Amén. Usted pueda declarar eso en su corazón. Dios no me diseñó para hacer un edificio vacío. Dios me diseñó para ser, soy hechura de Él, creado para la gloria de su nombre. Amén. Pero tengo que cuidar mi templo y tengo que cuidar mi altar. Amén. Le invito por favor que nos pongamos en pie. Hubo un enemigo del altar del Señor que quiso destruir, que quiso dañar, que quiso ahogar la adoración, ahogar la ofrenda al Señor. Y fue la mujer que les comenté ahorita, Jezabel. Esta mujer levantó profetas de Baal. Esta mujer quiso desviar al pueblo.
Y este espíritu operó para controlar, atemorizando el corazón del pueblo del Señor y desviándolo. Pero usted no se va a dejar controlar, amén. No nos dejaremos controlar por ningún tipo de espíritu que quiera transformar la ofrenda y el altar del Señor en algo inmundo, amén. Amén. Esos espíritus operan, mi hermano. Y usted tiene dos opciones: o verlo como que eso no existe y ser ciego, o mejor creer al Señor de que eso puede existir y ser prudente, guardando su templo y guardando su altar. Amén. Es mejor la prudencia. Amén. Es mejor la prudencia. Y el Señor puso en mi corazón algo, y es que tenemos como iglesia que orar para deshacer todo espíritu de control. Amén. Todo espíritu que quiere transformar el altar y el templo en cosas que no son de Dios, que levanta más bien idolatría, que levanta más bien cosas que abominan el nombre del Señor, que no haya control en medio del hogar, que no haya control en medio de los padres con los hijos, ni de los hijos para con los padres, que no exista control de los ministros para con la iglesia, ni de la iglesia para con los ministros. Amén. Reprender todo espíritu de control que quiere atemorizar. Hubo un hombre que se llamaba Elías y se levantó en contra de ese espíritu y dijo: yo voy a adorar al Señor, yo voy a exaltar al Señor, no voy a permitir que me controle el temor para no ofrecer mi ofrenda a Dios, para no exaltar al Dios verdadero. Que podamos ser como ese hombre Elías, que levantó un altar y descendió fuego del cielo. Amén. Que donde Dios nos permita levantar altar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, que seamos altares llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios. Que el mismo fuego que arda en nuestro corazón haga callar cualquier oposición que quiere ir en contra de lo que es de Dios. Amén. No busque debatir, busque inspirar. Amén. No busque pelear, busque inspirar. Amén. No pelee por hacerse respetar. Tenga un corazón lleno de intimidad del Señor y Dios se encargará de que usted dé el testimonio que tenga que dar. Amén. No busque ni pelee para hacerse sentir, para que lo hagan respetar como papá, como mamá, como hermano, como trabajador. Busque en todas las cosas agradar al Señor y el Señor se encargará de que usted entregue todo el testimonio que se debe de entregar. Amén. No busquemos el nombre, busquemos el fruto. Amén. Amén. ¿Puede declarar esto conmigo? No buscaré el nombre, buscaré el fruto. Amén. Amén. Así es. Le invito en este momento que podamos orar. Le pido por favor al grupo de alabanza que podamos ministrar. Y le pido que pueda revisar su corazón. Que usted pueda decir en qué cosas estoy permitiendo que el control opere sobre mi vida. ¿Me estoy dejando controlar o estoy controlando las situaciones? ¿O yo estoy controlando como esposo, como esposa, como padre, como hijo? ¿Qué le estoy permitiendo a mi altar para que se altere y permita la idolatría? O que usted pueda decirle al Señor: Dios, ¿estoy colocando más importante el oro del templo? ¿Es más importante la ofrenda, Señor? Bendito Dios, yo quiero tener un corazón que cuide de su altar. Yo no quiero matar al Espíritu Santo o es enviado como Zacarías y callar esa voz que me va a permitir transformar el templo y el altar. No lo quiero hacer callar con la conspiración, con los pensamientos, con todo lo que se puede levantar. Quiero más bien vivir ese sacerdocio que habla Joel,
que está entre el templo y el altar, clamando, rogando, orando, ayunando, buscando el nombre del Señor, conociéndolo en el secreto.